Bienvenidos a su canal Café con Mari. Hace algunos años mi papá enfermó. Tenía fiebre, tos y dolor en el pecho. Lo llevamos al médico y nos dijeron que tenía neumonía y que lo iban a dejar hospitalizado para poder controlar su enfermedad. Que el diagnóstico en sí era delicado, ya que mi papá tenía 84 años de edad y había sido fumador toda su vida. Y esas eran cosas que podrían traer complicaciones. Cuando estábamos esperando que le asignaran una cama, nos dijeron que le tocaba la cama 324. Y cuando llegamos a piso con él, nos dijeron que no, que ya habían puesto a otro paciente en esa cama. Y dijimos, está bien, pues solo asígnenle otra. A él lo dejaron en la cama 323. Estuvimos yendo a cuidarlo. No se veía tan mal. Nos decían que lo más probable era que saliera de esa enfermedad. Y ahí estuvimos cada quien en el horario que le tocaba a cada uno, porque nos turnábamos para cuidarlo, mis hermanas, mi hermano, mi mamá y yo. Todos cuidando a mi papá, haciéndonos cargo de él en algún turno para que pudiera salir adelante. No lo dejamos solo ni un ratito. Siempre estuvimos pendientes de él, de que se tomara las medicinas, de que no se quitara el suero o el oxígeno, de que todo estuviera bien, y veíamos que poco a poco iba mejorando. Respondía bien al tratamiento. Una noche que le tocó cuidarlo a mi hermana Gisela, estaba sentada de espaldas a la ventana, cuidando a mi papá, atenta a él. De pronto, que sintió una corriente de aire muy helado en la espalda y volteó porque pensó que había dejado la ventana abierta y dijo, a mi papá le va a hacer daño. Se sintió un aire muy helado. Entonces se levantó con la intención de cerrar la ventana, pero vio que la ventana estaba cerrada. Cuando regresó a la cama de mi papá, vio que el paciente que estaba en la cama de enseguida, donde lo iban a colocar a él, la 324, ese paciente estiraba una pierna. Se ponía muy rígida. Se escuchaba su respiración, que respiraba con mucha dificultad. Parecía como si agonizara. Gisela trató de hablarle a su hija, que estaba ahí a un lado de él, dormida, pero estaba tan dormida que no la escuchaba. Y mi hermana trató varias veces de despertarla y cuando volteó a ver al señor, se dio cuenta que él ya estaba muerto. Entonces prefirió ya no decirle nada. Total, ella se iba a dar cuenta tarde o temprano. Fueron pasando los días y mi papá poco a poco fue mejorando de su enfermedad. Lo dieron de alta al completar una semana de hospitalización. Nos lo llevamos a casa de mi mamá. Le dio los cuidados propios para su enfermedad. Mi mamá se quejaba de que él se portaba mal. No obedecía las indicaciones y no hacía caso de nada. Estaba muy renuente a obedecer. Les daba trabajo darle su medicina, que comiera a sus horas. No quería aceptar nada. Estaba muy inquieto. No quería estar acostado y se levantaba continuamente. En una ocasión se levantó. Iba de su cuarto al cuarto de mi mamá, pero de pronto se cayó. Cuando lo levantaron con la ayuda de mi hermano, vieron que tenía un golpe en la frente. Se golpeó la cabeza. A partir de eso, él empezó a sentirse mal. Lo llevamos nuevamente a urgencias del hospital y nos dijeron que se había dado un EBC. Después de eso, ya no pensaba con claridad, no razonaba. Le decíamos algo y no entendía. Nos dijeron que a él tal vez le quedara alguna secuela. Por lo pronto mi papá no podía caminar bien con la pierna izquierda y no podía usar el brazo del mismo lado. Había perdido la fuerza de su cuerpo de ese lado. Pasó tiempo, le dieron medicamentos, estuvo en casa alrededor de 3 semanas, pero empezó a ponerse un poco necio. Quería salirse del cuarto, decía que tenía mucho calor, que se sentía desesperado. Y una madrugada que estaba lloviznando, él andaba afuera en el patio. Le habló a mi mamá, pero ya estaba todo mojado.
Entonces volvió a enfermarse y otra vez fue neumonía. Estaba mal de sus pulmones y lo llevamos al hospital y nos dijeron que era necesario hospitalizarlo nuevamente. Le dieron medicamento para todos sus padecimientos y estuvo un tiempo ahí en el hospital. Fue otra vez una semana completa y hacía un mes que había estado ahí hospitalizado, que pasó ahí en el hospital mi papá. Se veía más mal que la vez anterior. Respiraba con dificultad. Traía demasiadas flemas, no las podía sacar. Estábamos todo el tiempo cuidándolo, haciéndole sus nebulizaciones, dándole sus medicamentos, pero de pronto mi papá empezó a vomitar sangre y eso vino a complicarlo todo. Sus niveles de hemoglobina bajaron y no aceptaba los medicamentos. Como antes, todo se le tenía que dar por la vena. No quería el oxígeno, se lo quitaba, también el suero, y teníamos que estar todo el tiempo, las 24 horas ahí cuidándolo. Poco a poco, su estado fue viéndose más afectado por la enfermedad, a tal grado que sufrió varios infartos. Y una mañana que acababa yo de venirme del hospital, mi hermano Pepe me llamó para decirme que mi papá estaba mal, que si podía ir al hospital, que a él le tocaba cuidarlo y que mi mamá había bajado a hacerse unos estudios al laboratorio, que si podía yo ir para que acompañara a mi mamá porque no la quería dejar sola y mi papá estaba mal. Entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Me dijo, no, nada, ven para que estés aquí. Entonces dije, algo está pasando. Le dije, a ver, ¿de veras no pasa nada malo? ¿No ha pasado nada malo? No, solo vente. Voy. Me levanté, empecé a vestirme, ya casi estaba lista cuando él volvió a llamar y me dijo, oye, necesito que estés aquí porque mi papá está mal. Le dije, Pepe, dime la verdad, ¿mi papá está vivo aún? Me dijo, no, ya falleció. Ven porque no sé cómo se lo voy a decir a mi mamá, acaba de morir, ven. Le dije, ok, ahorita voy para allá. Y me fui, le hablé a mis hermanas diciéndoles que fueran al hospital, que mi papá se había puesto mal. Llegamos lo más pronto posible. Mi mamá ya se había dado cuenta de lo que pasó. Subí y estuve ahí con ella, un rato abrazándola, dándole ánimos. Pero mi papá había muerto y el resto de la familia no tardaría en llegar y en enterarse. Entonces empezamos a hacer los trámites para que nos dieran su cuerpo. Fuimos a hacer los trámites a la funeraria, a recoger su ropa a la casa. Fuimos a hacer varias cosas que estaban pendientes, a recoger el acta de nacimiento, a la casa de mi mamá para que nos dieran el certificado de defunción. Ese día que mi papá falleció, todos estaban llorando. Se veía que a todo mundo le afectaba mucho su muerte. La noticia nos cayó de golpe, pero yo decía, debo guardar compostura, debo ser fuerte para sacar adelante todo esto. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de todas estas cosas? Entonces yo le dije a mi esposo que íbamos a hacernos cargo de los trámites, porque yo veía muy mal a mis hermanas y a mi mamá. Entonces empezamos a hacer los trámites. Fuimos a la funeraria. Teníamos un contrato por un servicio funerario y fuimos a avisar que se iba a ocupar. Fuimos a llevarles la ropa. Llevamos al hospital el acta de nacimiento para que nos hicieran el certificado y estuvimos ahí dando los datos para que nos lo hicieran. Pasó mucho rato para que nos entregaran el cuerpo de mi papá. Cuando nos lo entregaron, mi hermana Elisa lo recibió y llegaron los de la funeraria y se lo llevaron. Y ya se hicieron cargo de la preparación para el velorio. Nos dijeron el horario y ya cuando mi papá estuvo listo, mi hermano Pepe se fue rápido y estuvo ahí para esperarlo. Al poco rato llegamos todos los demás al velorio y estuvimos ahí acompañándolo, despidiéndonos de él. Cuando mi papá estaba en el hospital aún, lo estaban amortajando cuando yo llegué.
Me acerqué a él, toqué su cara y pude sentir todavía su calor. Tomé su pulso, pero no tenía. Entonces lo tomé en la yugular. Rápido me dirigí a su cuello para tomarlo, pero tampoco tenía ya pulso. Solo era un calor residual que quedaba en su cuerpo. Me acerqué a su cara, le di un beso en la mejilla. Su mejilla se sentía calientita y suave. Parecía como si mi papá estuviera dormido. Me despedí de él y le dije: papá, te quiero mucho. Hubiéramos querido que siguieras aquí, papá, pero todo tiene un límite y Dios ha decidido que sea el día de hoy el que debes irte. Papá, te queremos mucho. Velamos a mi papá por la noche, toda esa noche. Al día siguiente, alrededor de las 12 del día, fue su misa y después de la misa su sepelio. Nos dirigimos todos al panteón. La carroza con el cuerpo de mi papá iba adelante y todos lo seguíamos, muy de cerca. Cuando llegamos al cementerio, todos estábamos ahí esperando a la carroza. Ellos se acercaron, bajaron el féretro y nos lo dejaron acomodado muy cerca de la tumba. Entonces empezamos a rezarle un rosario para despedirlo. También le dirigimos algunas palabras de despedida a nuestro padre. Después procedieron a enterrarlo. Mis hermanas lloraban mucho, mi mamá ya no tanto, pero se veía muy afectada después de eso. Poco a poco nos fuimos cada quien a su casa. Al día siguiente nos pusimos de acuerdo para iniciar el novenario en casa de mi mamá y estuvimos yendo 9 días a rezar el rosario por el alma de mi padre que había partido, y ya después del rosario pasaron los días y pues nosotros tratamos de seguir con nuestra vida. Una noche yo estaba dormida en mi recámara al lado de mi esposo y de pronto escuché que tocaba a alguien, pero era un toquido raro porque donde yo duermo es el segundo piso y por lo regular la gente llega y toca en el primer piso, pero se oyó tocar en el balcón del segundo piso, en el balcón de mi cuarto. Entonces yo dije: ¿quién toca? ¿Quién puede tocar acá arriba? Entonces yo estaba soñando. Me levanté, me acerqué al balcón y pude ver la figura de mi padre que tocaba en el cristal del ventanal y me decía: soy yo, hija. Hija, soy yo. ¿Sí me reconoces? Entonces yo me le quedé viendo y no lo podía creer, porque en mi mente estaba registrado y grabado que mi padre había muerto. ¿Cómo podía ser que estuviera ahí tocando el balcón? Le dije: papá, claro que te reconozco. ¿Por qué estás aquí, papá? Y él me dijo: hija, ¿me das permiso de entrar? Ábreme la puerta, hija. Déjame entrar. Y le dije: no, papá, ¿para qué quieres entrar? Es que tú no te acuerdas que te moriste. Tú no tendrías que estar aquí, papá. Tú ya debes estar descansando. Papá, regrésate. Vete al lugar de donde viniste. Tú debes estar allá. Ya no debes andar aquí en este mundo. Y él me dijo: hija, estoy preocupado por ti. Por favor, ábreme. Hice un largo viaje. Estoy muy cansado. Entonces vi a mi papá. Era su figura, eran sus ojos, era él. Y le abrí la puerta. Le dije: pásate, papá, y dime. Y vi que se pasó, pero cuando estuvo dentro ya no lo vi más. Parecía haberse hecho invisible. Entonces yo desperté de estar soñando y me acordaba perfecto lo que había soñado. Y dije: qué sueño tan raro, ¿por qué soñé eso? ¿Por qué tuve un sueño tan extraño?
y le hablé a mi esposo y le conté lo que había soñado. Y él estaba acostumbrado que yo tenía unos sueños muy extraños. Y le dije, lo dejé entrar. Me dijo que lo dejara entrar. ¿Y para qué lo dejabas entrar? Le dije, es mi papá. Dijo, tu papá ya está muerto. Pues yo le dije que ya estaba muerto, que ya no tenía que estarse preocupando por mí, que no había razón para preocuparse, que se fuera a descansar, que no tenía que preocuparse por los vivos. Pero me dijo que lo dejara entrar y le dije que sí, pero era un sueño, no era la realidad. En realidad yo no me levanté, yo no abrí la puerta, no le abrí. Yo estaba en la cama sentada cuando desperté. Recordaba lo que soñé, pero eso era todo. Tiempo después, empecé a oír ruidos en la casa, a ver que pasaba una sombra a un lado de mí. Yo, la verdad, ya no me acordaba del sueño y yo pues trataba de no darle importancia. Cuando veía que pasaba una sombra a un lado mío, pensaba, estoy nerviosa, esto no es real, esto no tiene importancia. A veces estaba arriba dormida y de pronto oía ruidos abajo en la sala y bajaba a revisar. Veía que todo estaba normal, tomaba agua y volvía arriba, otra vez a mi cuarto, pero a veces el sueño se me iba. Ya no podía dormir y duré algún tiempo con problemas para dormir. Un día, en la noche, desperté con mucha sed y bajé a la cocina por agua. Estaba sirviéndome un vaso cuando mi gatito llamado Coco bajó también conmigo. Estaba ahí, cerca de la escalera, cerca de donde yo estaba sirviéndome el agua, y le dije, ¿qué pasa, Coco? ¿Quieres agua? Y él solo maullaba. Entonces yo le servía agua, pero no se la tomó. Estaba muy tenso. De pronto se erizó su espalda, todo su pelito, pero sobre todo la espalda, y hacia su cuerpo hacia atrás. Empezó a hacer un sonido como si estuviera asustado por algo. Y yo le dije, ¿qué estás viendo, gatito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gatito? Yo dije, tal vez ve algún gato que se metió y él está diciéndome que anda alguien abajo. Entonces fui a la sala, revisé y no había nada. Fui a la escalera que daba a la cochera, bajé, me asomé debajo del carro para ver si se había metido algún gato, pero no había nada. Y yo iba a tranquilizar a mi gato, pero cuando volteé, mi gato veía justamente detrás de mí y nuevamente hizo lo mismo. Se erizó todo. Su cuerpo se veía un poco inclinado hacia atrás y bufaba. Estaba muy asustado y me asustó a mí también. Yo le decía, dime, ¿qué ves, Coco? Pero me estaba diciendo con su actitud que lo que él estaba viendo estaba justo detrás de mí y yo no veía nada. Me vine rápido a la cocina, tomé mi vaso de agua y le dije a Coco, ¿qué pasa, Coco? No, ya no me digas qué ves, vámonos rápido para arriba, vámonos. Entonces nos fuimos para arriba. Me fui a mi cuarto y me llevé al gato y estábamos muy asustados ahí. En eso empecé a pensar que pudiera haber algo dentro de mi casa, algo que el gato sí podía ver y yo no. Pasó un tiempo más y yo seguía escuchando eso y viendo esas sombras pasar. Posterior a eso, en una ocasión una compañera me presentó a una amiga suya, una conocida, y me dijo, esta persona cuando te vio me dijo que ella tenía algo que decirte, que quería conocerte, y yo le dije que sí. Lo tomé como un acto amigable. Le dije que estaba bien. Dijo, ¿te parece bien si vamos a un café o algo así? Dije, sí, está bien. Y fuimos a un café, mi amiga, su amiga, mi esposo y yo. Llegamos, nos ubicamos en una mesa, pedimos un café y esta persona se me quedaba viendo
se me quedaba viendo, no me quitaba la vista de encima y me preguntó: ¿se te murió algún familiar recientemente? Y yo le dije que sí, que hacía poco se murió mi padre, y me dijo: ¿no has sentido como una presencia extraña en tu casa? Y yo no entendía bien su pregunta, y la otra maestra me dijo: es que ella tiene habilidades para ver fantasmas, para escucharlos y comunicarse con ellos. Y yo me quedé muda, no sabía qué decir. Ella me dijo, pues, que mi papá estaba en mi casa, que estaba conmigo, como adherido a mí, como pegado a mí. No se podía ir, y yo le conté mi sueño. Le dije: lo que pasa es que él sí se fue, pero luego regresó a mi casa. Y yo estaba dormida y en sueños me pidió permiso de pasar a la casa y me dijo: ¿por qué lo dejaste pasar? Le dije: porque es mi papá. Me dijo: no, pero no debiste haber hecho eso, porque ellos ya están en otro plano y ya no deben estar aquí entre nosotros, y tú traes problemas por eso. ¿Quieres que se vaya? Y yo, pues la verdad, sentí como que lo quería correr y le dije: ¿es lo correcto? Me dijo que sí. Es lo correcto que él se vaya donde tenga que ir, que esté donde tenga que estar. Le dije: lo que pasa es que me dijo que tenía una preocupación, que por algo que a mí me podía pasar o me estaba pasando, no sé, pero que él estaba preocupado. Pues sí, a veces ellos tienen la facilidad de ver cosas que uno no ve, pero la verdad es que él no debe durar más tiempo en tu casa. Ya lleva tiempo, eso te puede traer problemas. De hecho, ya te está trayendo problemas. Me dijo que yo tenía que hacer una especie de ritual para decirle que se fuera, pero yo le decía que si eso no era algo grosero, que si él no se iba a sentir mal. Me dijo: no es que él se deba ir, tú no debes pensar en eso, debes hacer las cosas para que él se vaya, y tú debes limpiarte de todo eso, porque para ti esto está trayendo consecuencias. ¿Y puedes dormir? Le dije: no siempre. A veces despierto en la madrugada, escucho ruidos y de pronto ya no puedo dormir. Es él, dijo. Tienes que decirle que se vaya. Tienes que hacerlo. Mira, vas a ir a comprar un cirio blanco. Tienes que comprar un ramo de flores, de las que a él le hayan gustado, y conseguir la oración que a él más le haya gustado rezar. Entonces yo no sabía bien si eso estaba correcto o no, pero conseguí las cosas: el cirio blanco, las flores, la oración, y compré un libro de oraciones donde venía la que a él le gustaba. Una tarde, antes de irme a trabajar, encendí el cirio. Le dije: papá, si me escuchas, acércate. He preparado esto para ti. Mira, este cirio va a iluminar tu camino. Debes emprender tu viaje, debes regresar al lugar donde tú ya estabas. El cirio iluminará tu camino. Estas rosas son como ofrenda del cariño que yo te tengo, papá, y porque sé que eran las flores que más te gustaban. Y esta oración es la que te gustaba rezar. Yo estaré rezando mientras tú te vas, para que me escuches. Dios pueda ayudarte a llegar hacia donde debes viajar. Él te indicará el camino. Ya no te puedes quedar aquí. No debes estar más aquí. Este no es tu lugar. Entonces recé la oración durante mucho rato. Cuando terminé de rezar, coloqué el librito de oraciones en la mesa. Abierto en su oración, le dejé las flores y el cirio encendido y me fui a trabajar. Y me fui como a la 1:30 y regresé antes de las 7. Cuando regresé, el cirio se había consumido todo, se había acabado. Seguía encendida una pequeña porción de pabilo al fondo del cirio.
Alrededor quedaba una muy pequeña capa que no se derritió, una parte muy delgada. Entonces me dijo la señora que cuando yo regresara limpiara todo y que regara con agua bendita por toda la casa, que dijera una oración que ella me dijo y que la estuviera diciendo para que todo lo malo se fuera y mi casa quedara limpia. Pues por toda la casa anduvimos haciendo eso, rezando, esparciendo el agua bendita. Mi esposo me ayudó. Hola mis queridos insomnes. Como pudieron notar, esta historia fue un tanto diferente. En ella les hablo sobre un sueño que tuve y que este sueño tuvo que ver con otras situaciones que viví estando despierta. Lo que me lleva a preguntarles si creen que esto fue simplemente un sueño o quizá diferentes eventos ocurridos que por una u otra razón terminamos asociando. Esa persona en el sueño y el fantasma en mi casa, ¿realmente era mi padre o era otro espíritu intentando engañarnos? ¿Creen que sea cierto que los espíritus se comunican por medio de los sueños? ¿Por qué mi padre me pediría permiso para entrar? ¿Será posible que un sueño pueda trascender a la realidad? ¿Qué opinan? Mándenme sus opiniones o comentarios al respecto, que yo los leeré con mucho gusto. No olviden, si tienen alguna historia terrorífica que les haya sucedido, pueden enviármela al siguiente correo. Si aún no se suscriben, suscríbanse. Denle me gusta al video, clic en la campanita para activar las notificaciones y no olviden compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Me da gusto saludarlos. Los espero en el próximo video de Café con Mari. Extra. El día anterior a la muerte de mi papá, durante el turno que me tocó cuidarlo, mi papá decía: hija, dile a tu mamá que cuando me alivie y me lleven a la casa, quiero que me haga unas gorditas muy ricas, de las que ella hace, unos sopitos de papas, requesón, de chicharrón. Y yo le decía: sí, papá, yo le digo, no te preocupes. Se quedó callado un rato y luego me dijo: hija, ya llegó mi mamá y mi hermano Ramón. Yo me sorprendí. ¿Tu mamá y tu hermano Ramón? Pensé, pero si están muertos. Sí, son ellos, me dijo, que ya vienen por mí. Yo me sorprendí muchísimo, porque de estar hablando de comida, pasó a hablar de algo tan diferente. Me dijo que estaban allí parados. Me dijo que estaban allí parados junto a la cama, que le dijeron que ahí lo iban a esperar. La piel se me puso chinita y no podía creer lo que mi padre me decía. Él parecía platicar con alguien, pero ya no era conmigo. Solo me quedé sentada a un ladito de la cama y esperé mientras lo observaba. Otra cosa que me pareció muy extraña fue que a mi papá lo hospitalizaron en 2 ocasiones. La primera le tocaba la cama 324, pero al subirlo a piso ya no estaba disponible. Habían puesto en ella otra persona y a mi papá le asignaron otra cama. Días después, el señor que estaba en esa cama falleció y mi papá se fue de alta a su casa, pero un mes después mi papá regresó al hospital más enfermo y estábamos tan preocupados por él que no nos dimos cuenta que le habían asignado esa misma cama, la 324. Pasaron los días y mi papá fue empeorando y el día 24 de marzo falleció en esa cama. Después que nos dieron su certificado de defunción y sus otros documentos, días después, al estarlos leyendo, vimos que era esa misma cama
y que el número de la cama coincidía con la fecha de su muerte. Nos pareció tan extraño. Fue algo muy desconcertante.